¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando. Que vuelvan las ideas. 4 y 4. Prontos para compartir este ratito. Uy, me diste unas ganas de mate, la cava. Hace rato que no vas a... Ah, mirá, bueno, fuerte. Tomasoli. Fuerte declaración. Yo pensé que decía, ahí voy, Caruso, ahí voy. No, me dice, no. Bueno, para mí está mal por el Gallardo, pero no sé. Bueno, 4 y 4. ¿Viste? Con... Momento de antojos. Que te agarran. ¿Es así? ¿No? ¿El mate te da antojo? No, ves algo y te antoja. Ah. ¿No te pasa? Sí, me pasa. No sé si con el mate, así esa desesperación, pero sí me pasa. Bueno, por ahí es como no. Néstor, podés hablar, caramba. A mí me pasa igual que a Pablo. O sea, si veo un matecito a la hora del mate, Sí, te tienta. Claro. También nos ha pasado, promediando el programa, alguien tira la idea de una pizza con un olor a queso, cebolla. Eso ya no sé, tenés que tener una pizza, y te reacomodás un poquito, claro, en el asiento, Néstor. Bueno, muy bien. Puede ser. Bueno, estamos comenzando que vuelvan, muchas historias para compartir hasta las 6. Quiero decirles, de la misma manera que ayer les adelantamos, es cierto que el horario no fue el esperado, quizá esperábamos otra cosa, sí, pero está pronosticado todavía, habiendo 32 grados en este momento en Buenos Aires y alrededores que están se sienten. todos acá adentro, en este estudio. Puede ser que los trajimos de la mano, sí, pero decirles que hay pronóstico de tormenta fuerte en Buenos Aires y alrededores. Y yo no sé qué les pasó anoche, dónde andaban, pero hacía rato que yo me hacía el macho frente a los que tenía alrededor, ¿no? Frente a los pibes, frente al gato, yo le decía, vení gatito, vení tranquilo, vení boli, que te cuido. Pero había un que otro trueno. No, fue fuerte. A mí me agarró fuerte, ya acostado, en la cama, dispuesto a dormir. Y se largó con todo. Pero fue breve. O yo... No fue breve. Breve, sí. A mí me agarró en la calle. ¿Ustedes se acuerdan que cuando me fui de acá iba a un cumpleaños? ¿Tienen impresión? ¿Qué me preguntaste? Néstor, era la 1 de la mañana. Bueno, esperá, iba con un regalito. Eso era lunes, Néstor. Ahora te cuento, por eso. Iba con un regalito. ¿Se acuerdan que me preguntaron? Sí. Fui a mi casa. Pasa que compré el regalito en el camino a la radio. Fui a mi casa, tomé unos mates. Un cumpleaños de 70. Ajá. Un lunes a la noche, cada loco con su tema. Después me enteré por qué, por una razón familiar. La cuestión que a las 12 de la noche se soplaron las velitas, me fui enseguida, ya quería irme a dormir, y ya me agarró ahí. La anécdota de la noche fue que vino un policía a hacer un procedimiento en el lugar donde estaba, porque un vecino se quejó de la música. Y no estaba tan fuerte, era un vecino rompe. Sí. Pero bueno, entiendo, un lunes a las 11 de la noche habrá sido la caída de la policía, te puede molestar, pero no era una música tan... O sea, ¿amaneciste en la comisaría? No, vino el tipo, labró un acta, estuvo como 40 minutos el policía hablando con uno que ahí era abogado en la fiesta. Pero hay vecinos jodidos, Hay vecinos, sí. Hay umbrales también, habría que ver. Claro, te juro que era una pavada, era una fiesta de gente grande, era una música en el fondo de un galpón. No puede pasar Quilapayuna a la 1 de la mañana un lunes a todo volumen. Claro, el pueblo unido jamás era vencido y le metían volumen ahí. Era muy tranqui, gente Tío mala Caimán leche. a todo. el que si está escuchando, hizo la denuncia en la calle Aranguren al 300, es un hincha pelota. Aranguren al 300, en Caballito. No, bueno, sí, un galpón tipo centro cultural, comiendo unas empanadillas. Y el Galpón amplifica también, ¿no? Escúchame, ¿qué música era? Ni registré, yo estaba hablando con la gente, no era un baile, era gente grande, estábamos conversando. Entiendo que era un lunes, pero eran las 11, no eran las 3 de la mañana. ¿Era un centro cultural? Sí. El tipo tiene estaría ya roto los... Claro, todos los lunes, todos los días la esa música, paciencia está lastimada. Claro, está lastimada. Sí. Y que no se lo cuida tolerante, al vecino, no se lo invita a nada. nada. Que el vecino Claro. o vecina sea más tolerante. Hay no hay muchos espacios para tener alegría en estos días. Hay distintos umbrales también, ¿no? Creo que les conté, me fui de vacaciones con amigos y yo me di cuenta que mis amigos tienen distinta tolerancia a aquellos que llevan un parlantito a la playa. Insufrible. ¿Qué puede pasar? A Luispa lo veo. A mí me saca, y en la playa a la que yo voy, Costa del Este, que me encanta, hay un cartel al lado del bañero que dice no llevar perros, no llevar esto, ¿no? Y no llevar música. Guardavida. ¿Qué dije yo? Bañero, dijiste. Bañero. Que es peor que salvavidas todavía. O sea, el tipo es un guardavida. Uy, algo pasó. Nos fuimos. No, estamos. No, yo venía bien. ¿Me escuchan bien a mí? Sí. Yo no, yo escucho. Sí, porque estamos muy mal. cerca, entonces nos escuchamos bien. Bueno, algo ocurrió.
No sé si rompí el micrófono, no sé qué hice, chicos. Pero al aire sale bien. Está saliendo al aire. Sí. Volvamos. ¿Por qué no bañero? Yo toda mi vida le dije bañero. No, Néstor, estamos abriendo muchas ventanas, pero no es bañero. Ahora se escucha bien, mágicamente. Si querés chequear, Gustavo Hoffman, la puesta en el aire, yo ahora me escucho muy bien, algo nos había pasado. Quisiera el retorno, Gustavo querido, nomás. No es bañero. Y trata de no pronunciarlo frente a gente que se... portero y encargado, ese tipo de cosas. Es de la familia, pero bañeros como un montón. Bueno, dicho esto... Cagatinta y periodista. Ese umbral bajo que vos tenés en la playa, y por ejemplo en los camping. Exactamente. Cuando Luis paga un camping y se le ponen jóvenes de 30 y pico con un parlantito al lado. 30 y pico. Menos también, claro. Luis Pa no lo puede tolerar ni aunque sea un cachito así. Entonces, bueno, por ahí hay que ver, qué sé yo. Sí, pero la playa y el camping están bien los dos ejemplos. ¿Por qué tienen eso? ¿Por qué va uno a la playa o por qué va a un camping? Para disfrutar de la naturaleza, del entorno. Vos decís, sí, voy ahí, me levanto en la carpa y tengo el lago ahí, los árboles, los pajaritos, y te levantás porque el de al lado te puso la música a todo volumen. Bueno, es un problema. Lo mismo en la playa. Hay que ir a disfrutar de la naturaleza, no de la música. Pero podría decir lo mismo que dijo Néstor. No hay muchos lugares para ser felices. Ahora quiero estar en la arena frente al mar escuchando la música que me gusta. Ponete un auricular. Y bueno, entonces pongan la música fuerte en el cumpleaños el lunes a las 12 de la noche, viejo. ¿Qué va a hacer? Lo que te pido, por favor, encarecidamente, es sacarlo del bañero, porque un día la vas a pasar... mal de gente muy grandota. Sí. Hasta salvavidas puede pensar que te equivocaste. ¿Qué otros oficios habías dicho vos? Cagatinta. ¿Qué es el cagatinta? ¿Cómo que es el cagatinta? No sé qué es el cagatinta, es el periodista. Un periodista gráfico. Periodista gráfico. Es tu profesión. Tachero, en vez de taxista, portero en lugar de encargado, ese tipo de cosas. Pero me ofende. Tachero, taxista, a veces no hay mucha ofensa. Es cariñoso, tachero, no. Me parece que no ofende. Vos sos de los que dicen azafata, por ejemplo, en vez de tripulante de cabina. Yo digo azafata. Pablo, no, te pido, chicos, por favor. Yo digo por si quieren que los traten bien o te salven eventualmente si te estás ahogando en la playa, Néstor, o te digan, no, estás bien, ya vas a venir. Bueno. Y al peronismo... ¿Quién lo salva? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo se le dice? A Carolina Moisés, ¿cómo se le dice, por ejemplo? Bueno, 4:12, arrancamos formalmente que vuelvan. Insisto, 32-4, pero se viene tormenta fuerte, o hay pronosticada tormenta fuerte. Ayer, la verdad, hacía bastante que no escuchaba que no veía el relámpago y decía, ay, a ver qué viene. Hacía bastante. Yo simulé todo, de todas maneras, porque tenía que dar muestras de valor y de seguridad. Yo era el que tenía que proveer seguridad en esa escena. Bueno, 4 de la tarde, perdón, estoy muy... ¿se acuerdan la enseñanza extraordinaria de esa película maravillosa que es Poltergeist? A ver, ¿a qué enseñanza te referís? ¿Se acuerdan? ¿La viste? No la vi. Una niña que tiene contacto con espíritus de una casa a través del televisor, pero no solamente. Una casa construida sobre un viejo cementerio indio. Te contó el final. Luis, te acaba de contar el final. Está bien, tiene 50 años para empezar a hablar. De los 80 mínimo, de los finales de los 70. Y hay nunca me voy a olvidar que vos tenés que contar para saber si una tormenta está llegando o se va. Cuando ves el relámpago, contás cuántos segundos tarda en llegar el trueno. Mirá vos. Si la segunda vez que lo contás está más cerca, o tarda menos en llegar, la tormenta está más cerca. Si está más lejos, se está alejando. Nada, algo que me acordé ayer y conté. Interesante. Bueno, 4:13. Interesante como lo que hoy ocurrió en reuniones en el Senado Nacional, que ayer Luis Pablo Giníger había anticipado de actividad en el Congreso, que todavía como continuidad, digamos, de lo que ocurrió en extraordinarias, y hasta el domingo, que 9 de la noche, recordemos, apertura de sesiones con el presidente de la Nación. Cadena nacional, horario prime time, 9 de la noche. ¿Qué pasó, Luis Pablo? Bueno, en el día de hoy, como habíamos adelantado, en el Senado, en general en el Congreso se estaban discutiendo las autoridades, las comisiones, la conformación de las comisiones, de cara a lo que van a ser las sesiones ordinarias, que como bien acaba de decir Pablo, empezarán la semana que viene luego de la apertura del presidente Javier Milei. Y lo que ocurrió es un hecho que va en contra de toda la tradición legislativa. Lo anunció la presidenta de Bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
un ratito antes de que esto se votara, además sin mucha posibilidad de discusión, dijo que la presidencia provisional quedaba en manos del libertario Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, es la continuidad en el cargo. Que también generó algunas discusiones internas, pero no viene al caso para lo que quieres contar. Así es, porque la noticia en todo caso, o la novedad, es que la vicepresidencia, o para la vicepresidencia, La Libertad Avanza impuso un candidato dejando fuera de lugar a lo que es la primera minoría. La primera minoría en el Senado es el Partido Justicialista. La tradición indica que con sus 25 legisladores le correspondía la vicepresidencia, y en lugar de eso se la dieron a la jujeña Carolina Moisés. Ayer hablamos de Carolina Moisés bastante. En relación, sí, bastante, en relación a la conformación de este nuevo bloque de 3 senadores, una creación a partir de una ruptura que se dio en el interbloque justicialista, digámoslo así. Ella misma fue en algún momento autoridad del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy. En acuerdo con este bloque, con este nuevo bloque, deja fuera al justicialismo. Al bloque, el interbloque popular, digamos, que sería el justicialismo con kirchnerista. Sí. O el peronismo kirchnerista. Exactamente. El peronismo se entera ahí mismo de la maniobra, y además tampoco le dio lugar en otros espacios vinculados a las autoridades. La vicepresidencia primera queda a cargo de Carolina Lozada, de la Unión Cívica Radical, y la segunda queda para Alejandra Vigo, que es la esposa del ex vicegobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Así que todo, por supuesto, un ruido enorme. Desde el justicialismo, fundamentalmente, el jefe de bloque Mayans salió a repudiar la maniobra, y también habla, bueno, o da cuenta de lo que decíamos ayer en relación a cómo se construyen los distintos espacios o las alianzas, y dice mucho de los personajes también, ¿no? Más allá de la intención de La Libertad Avanza, esto es algo que creo que el justicialismo además no hizo nunca cuando le tocó ser oficialismo, ¿no? Ayúdenme, pero creo que algo de estas características no ocurrió nunca. Pero más allá de las intenciones de La Libertad Avanza, el lugar de estos nuevos aliados, ¿no? De Carolina Moisés en primer lugar. Sí. Está bueno, perdóname, lo que señalás recién, porque al contrario, siempre el PJ y el peronismo en general es tachado de antirrepublicano. Exactamente. Y la verdad que, no sé si nunca, pero en las que yo recuerde de la institucionalidad que tuvo el gobierno de Cristina, de Néstor y otros, la verdad que después cuando gobierna la derecha, que tienen fama de ser republicanos y todo, no digo ninguna novedad, ¿no? Pero la verdad que hacen cualquiera, esta es cualquiera. Más allá de... Porque el peronismo kirchnerista o todo el bloque es la primera minoría, ¿no? Recordemos eso. 25 legisladores. Cualquiera que esté escuchando y no comulgue con el peronismo, ni con Cristina, ni nada, va a tirar por la cabeza causas de corrupción, etcétera, etcétera, para no entrar en esa discusión. Todo lo que ha hecho, sobre todo los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, fue hiperinstitucionalista, al punto que hubo momentos en que había, ¿no?, como se le pedía en algunos casos alguna jugada de otra característica. Hay que ir directamente a Cobo, ¿no? A cómo llega, por ejemplo, a Cobo, y se banca es el mejor ejemplo. Y se banca la derrota. O se banca la derrota por un punto y piquito cuando gana Macri sobre Scioli y nadie discute nada. Yo creo que eso tiene explicaciones y tiene que ver con que las avanzadas institucionales o contra doblar las instituciones es muy mal vista eventualmente en gobiernos que atentan contra el poder real, el poder económico, etcétera, pero cuando el poder económico le viene bien, y ahí como que se mira para el costado, ¿no? Y ahí aparece el valor de las picardías o el valor de otras cosas, etcétera, etcétera. Me parece que siempre le cuesta mucho más ese tipo de situaciones a los espacios políticos que confrontan. Pero dicho esto, me parece que está claro y se refleja, por ejemplo, en la cantidad de decretos que tuvo, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Si no son los más bajos de la democracia, pegan el palo. Y creo que el único veto fue el 82% móvil. Pero es muy interesante este apartado que ustedes introducen, porque si vos preguntás, estoy seguro, si preguntás por la calle en una encuesta general,
buena parte de la gente, no sé si la mayoría o no llega a la mayoría, pero una buena cantidad, te asegura que el gobierno o los gobiernos kirchneristas fueron poco republicanos, que no cumplieron, porque está instalado. Los medios de comunicación hicieron un trabajo muy delicado en este sentido, y no únicamente los medios o la derecha más recalcitrante. La quiero mencionar, Elisa Carrió. Elisa Carrió desde el día 1... ¿Hoy no dijo nada? No que yo haya escuchado, no, pero Elisa, embanderada en el republicanismo, sí, en un supuesto republicanismo, como acusando a todos los demás de no serlo. Creo que el blanco preferido fue Cristina siempre, ¿no? Sí, su indignómetro está muy, muy ajustado. En general se repliega cuando siente que si sale a decir algo conspira contra una idea de país que más o menos era, salvo con Macri. A Macri sí lo cruzó un par de veces y me parece que eso tenía que ver con internas muy fuertes, digamos, ¿no? De ganar, perder en términos personales. Pero bueno, ustedes recuerden, durante el gobierno de Mauricio Macri, se le tomó juramento a un integrante del Consejo de la Magistratura, haciéndole juntar pis a otro retenido en un tribunal, en una sala de un tribunal. ¿Se acuerdan eso? Sí, sí, claro. Han ocurrido cosas estremecedoras, le diría yo, en ese sentido, pero la vara es distinta. Más allá de todo eso, como para no traicionarnos a nosotros mismos cuando decimos, che, más allá de la escena, después hay algo más para observar. Yo insisto, es el desafío de qué fuerza política construís para adelante y sobre todo observás la debilidad del momento, ¿no? La debilidad del momento, sí, de cómo te pasan por arriba. Yo no sé si fácil, pero con una astucia que no se sabía que la Libertad Avanza iba a tener. No sé si es haber subestimado, digamos, a las fuerzas del cielo o eventualmente a la Libertad Avanza, o también que creo que nos lo dijo Beliboni el otro día respecto de los cuadros políticos. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Uh-huh. Él dijo algo que suele repetir Juan Carlos Junio también. Cuando tenés una derrota política tan fuerte, que se traduce además en electoral, esa derrota golpea muchísimo el hacer político, el accionar político, y bueno, debe haber parte de eso también. Sí, déjame decir además que este hecho, que puede ser un hecho circunstancial en otro contexto, anticipa un montón de cosas. Anticipa no únicamente lo que va a ocurrir esta semana en las sesiones del Senado que están por delante, sino además en cómo viene parada la Libertad Avanza o el presidente Javier Milei, el gobierno nacional, a partir del próximo ciclo de sesiones legislativas, ¿no? Ya trascendió que es muy posible que en el discurso de Milei del domingo por la noche se adelanten cerca de 50 proyectos que el gobierno nacional está decidido a llevar adelante, y la verdad es que evaluando todo esto, evaluando lo que pasó con la reforma laboral, viendo lo envalentonados que están, es muy posible que buena parte de esos proyectos, de esos 50 proyectos, pasen. La verdad que es un contexto muy desfavorable y la oposición en buena medida tiene poco para hacer en función de las relaciones que ha logrado construir, por lo menos al día de hoy, sí, dentro del Parlamento, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo siguen estas cuestiones, cómo se desarrollan. Enseguida vamos a compartir un dato de crecimiento económico que el presidente Javier Milei está celebrando, pero que tiene un análisis muy interesante para hacerse respecto de cuáles son los sectores que crecen, cuáles son los sectores que pierden, la industria con un retroceso muy, muy importante, y en función de eso, qué significa en términos de generar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Cómo se reparte esa torta que crece en función de cuáles son los segmentos que crecen. Pero quiero compartir, porque me parece que está muy vinculado a lo que nos plantea Luispa, que ocurrió en el Senado, dos voces. Voces de gobernadores. Vamos a arrancar con el gobernador Ricardo Quintela de La Rioja, hablando con el Gato Silvestre en Radio 10 hoy por la mañana. Tira una frase que ya han levantado y que por supuesto amerita analizar. Dale. Obviamente que el peronismo, digamos, una fuerza política que dejó girones en el camino, pero tenemos que asumir esa responsabilidad histórica. Totalmente, juicio, y hay que asumirla rápidamente. Rápidamente, porque este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027. Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado. Guarda desde la Pampa para abajo, guarda.
Guarda con la Patagonia, no voy a hacer cosas que después no enteremos, digamos, de que se quedaron no solamente con las Malvinas Argentinas. Digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme como lo estamos teniendo. Bueno, fuerte definición del gobernador Quintela, ¿no? Diciendo abiertamente, este gobierno, así como está, no tiene que llegar al 10 de diciembre. Imagínense lo que estábamos hablando recién, ¿no? Las cosas que se dicen. Está emparentado a, yo no quiero que a este gobierno le vaya bien. Distinto me parece que es, el gobierno no tiene que llegar al 10 de diciembre. Me parece que es un casillero más. Es osado el gobernador por poco. Después argumenta, y cuando argumenta, bueno, explica lo que explica, pero básicamente construye la idea de hay que ponerse en juego, cueste lo que cueste. Y habla de la idea de genocidio social, que también me parece fuerte como idea, ¿no? Como figura de lo que está, en relación a lo que está ocurriendo con el cierre de empresas, etcétera. Yo tengo una pregunta acá. Quintela, que no es de tener este tipo de declaraciones siempre, elige muy bien cuándo ir a fondo. Por haberlo entrevistado tantas veces, vieron que a veces vos querés hacer decir cosas un poco por esa cosita de que tenemos de los medios, que poder generar un título, etcétera, etcétera, pero aún yendo a lo profundo, y a veces cuesta. Elige muy bien Quintela cuando decir algo, casi que no está ni siquiera en su ni en su acción performativa física, digamos, ¿no? O el tono de voz, etcétera. Y acá dijo algo que me hace preguntar cuál es el paso siguiente a lo que plantea Quintela. Si está pensando en algún tipo de construcción política, si hay algo que hacer. ¿Por qué lo digo? Porque hubo una reunión de gobernadores de los aliados al gobierno, que están preparando, da la sensación, la construcción de un espacio político que lo junte. Sí, si querés los mencionamos: Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Hugo Pasalacqua, de Misiones; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Bereltinec, de Río Negro; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Ellos dijeron que no tiene que ver con, tuvieron una reunión virtual en el día de ayer, de eso se trata, no tiene que ver con un armado electoral. Sí, el acordar, son gobernadores que provienen de distintos espacios, si se quiere, más bien provinciales, más allá de que alguno tenga origen peronista o no. Y se trata de acordar distintas políticas o discutir proyectos que beneficien a las provincias que integran. Dijeron que de eso se trata, no de un armado nuevo en términos electorales, aunque sí es un armado político, sin duda. Seguro. De hecho, quedaron en tener estas reuniones regularmente. Y además, fíjate el timing, año no electoral, van construyendo algo que después puede ocurrir lo que puede ocurrir, ¿no? Mirá lo que pasó con Provincias Unidas, ¿era? Provincias Unidas. Viste, parecía que se llevaban todo puesto, estaban eligiendo el nombre del próximo presidente, del candidato, etcétera, y llegaron, no pasó nada, ¿no? Varias vueltas antes. Ahora vamos a la otra pata del asunto. Vamos a escuchar a uno de los gobernadores que menciona Luis, Raúl Jalil, de Catamarca. Le pregunta Cristina Pérez, lo entrevista al gobernador peronista, Jalil, de Catamarca. Funcional para el quórum de la reforma, funcional para la aprobación de la reforma laboral. Sí, señor. Y yo quiero que escuchen el argumento que da un gobernador, un dirigente político de esta característica. No sé si lo hace a propósito, no sé si de eso están hechos, pero me parece que la respuesta que le da a Cristina Pérez cuando le pregunta en qué lo beneficia su reforma laboral, dice muchísimo del momento. Escuchen. Bueno, yo creo que la reforma laboral, hoy lo hemos charlado en algunos momentos, una nueva era, con la inteligencia artificial, con la robótica. En el caso de su provincia, ¿en qué lo beneficia la sanción de la reforma laboral? Bueno, nosotros primero es muy importante porque nosotros, junto con Gustavo Sáenz, Carlos Sadir de Jujuy, Marcelo Rego de San Juan, y Alfredo Cornejo de Mendoza y otras provincias que tienen como Figueroa
y por el TICNEC Petróleo Santa Cruz, es muy importante la estabilidad de la macroeconomía, porque las inversiones en la minería son a muchos años, no es como sembrar maíz o sembrar soja. Entonces, estabilizar la macroeconomía, algo que lo habíamos hablado cuando Gerardo Zamora era gobernador, o sea, nosotros los gobernadores nunca gastamos más de lo que entra, o sea, creo que eso está bien, hay muchos gobernadores que apoyamos, a nosotros nos favorece generar trabajo. Para eso sabemos que hay un camino difícil, supongamos ahora se está cambiando la matriz económica del país, estamos acompañando nosotros, supongamos, la industria textil, hoy hay que ser muy eficiente, digo, desde tener paneles solares, alta tecnología hoy. Y así siguió Jalil. A mí me da vergüenza, La Argentina ha tenido dirigentes muy importantes que pueden hablar de corrido para contestar una pregunta tan simple que además se la hace creyendo que le tira un centro, no sé, se la hace Cristina Pérez, le dice, ¿en qué le beneficia a su provincia la reforma laboral? Termina hablando, primero nos nombró a todos los que mencionó Luispa, es el dato. Lo primero que hizo fue nombrar a todos los gobernadores con los que están hablando. Terminó hablando de paneles solares, del cambio de matriz productiva. Me hizo acordar mucho a cuando el presidente Milei hace poquitos días retuiteó eso que a vos te impactó tanto de la robótica humanoide en China. Sí. ¿Sabías que lo retuiteó Milei? Y decía, ven, nosotros vamos en el camino de desarrollo tecnológico de vanguardia, con la robótica y todo, gracias a la reforma laboral. Y se compró el discurso. Y la verdad es que la reforma laboral no va para adelante, va 2 siglos para atrás. O sea, no hay nada en la reforma laboral actual que tenga que ver con lo que dice Jalil, inteligencia artificial, cómo modernizar en serio las relaciones laborales. Por eso se alinea tanto un Milei con este personaje. Pero, o viceversa. También dice un montón de cosas de lo que a Jalil le importa. A Jalil ni le importa lo que lo están escuchando. No, por ahí cortó y dice, ¿qué dijiste? ¿Qué sé yo? No sé ni lo que dije. No importa, lo importante era salir en ese medio, nombrar al resto de los gobernadores. Pero es de un nivel de... Hasta me encantaría no estar de acuerdo, pero que vos decís, lo escuchás y decís, che, pero mirá qué dirigente. Qué dirigente, claro. Mirá qué dirigente. Mirá Yo cómo... preferiría a Fidel Pintos. ¿Se acuerda de Fidel Pintos? Sí, claro, y la Sanata. Pero es muy fuerte, le acaba de entregar en bandeja una reforma de antes y después, qué sé yo. Atención con las reformas que vienen, ¿no? Las leyes que vienen, estas que mencionábamos recién. Y lo otro que no tengo ninguna duda es que hay mucha guita puesta en ese armado. Hay mucha guita puesta en ese armado. Mucha plata puesta en ese armado. Y van a jugar una enorme cantidad de consultoras, y van a empezar a ver encuestas, y van a empezar a aparecer algunos nombres propios, porque concentran efectivamente mucha guita, ¿no? Ley de glaciares, atención. Para empezar arrancar a hablar. Razón por la cual está tan vetada en algunos medios que genera sorpresa. Vamos a hablar en un ratito con el Rulo de la Torre y con él vamos a hablar sobre el dato del INDEC, el estimador mensual de actividad económica, que dio un crecimiento del Producto Bruto que Milei festejó. Ahora lo vamos a compartir, pero me parece, hablemos un poquito de lo que está pasando, de las fábricas que cierran todos los días o suspenden o echan gente, etcétera, etcétera, y que está claro ya no es un caso particular, no es FATE, no es un problema de FATE, no es un problema de Granja Tres Arroyos, no es un problema de los aires del sur, de Tierra del Fuego. Es un problema sistémico que están viendo todos, propios y extraños. 4:32. De 4 a 6 de la tarde.
4 de la tarde, 35 minutos, 32,4 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Tormenta, pronóstico de tormenta para lo que resta de la jornada. Hoy hay fecha futbolera, che. No es la fecha del paro, que va a ser la del fin de semana siguiente. 2 fechas más adelante. 2 fechas más adelante, porque hay fecha entre semana más la del fin de semana. Hay varios partidos, entre ellos juega el Rojo. Sí, al final del día. Sí, señor, de Néstor Restivo. Enseguida los vamos a repasar. Y también hay partido Copa Argentina, juega Boca por Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Se están jugando partidos de Champions. Bueno, hay varias cositas de lo deportivo para compartirles. Eso será dentro de un ratito nomás. Se nos viene nota, dale. Que vuelvan las ideas. Bueno, 4:36. Tenemos el posteo del presidente Javier Milei hace un rato nada más, cuando se conocieron los datos de la actividad económica. El INDEC dio a conocer el estimador mensual de actividad económica. Esto corresponde a diciembre del año pasado. Hay 4 sectores que registran caída en comparación interanual, entre ellos industria manufacturera, comercio mayorista, minorista y reparaciones. Pero el dato arrojó que el PBI, el Producto Bruto Interno, creció 3,5%, a pesar de que los números del empleo formal y el consumo siguen en picada. Por eso el presidente dice, Argentina avanza. A los profetas del caos este dato no le va a gustar. Además, al observar la serie queda en claro que el riesgo Cuca no solo produjo daño en lo financiero, sino también en lo real. Si no hubiera sido por su intención de destruir todo, hubiéramos crecido 7%. Básicamente lo que está diciendo, si no hubiera elecciones en este país, ¿no? Claro. Dice 7, como podría decir 8, 9, 6,5, o sea, es esto convive, y ahora lo voy a saludar a Raúl de la Torre, periodista especializado en economía, compañero de esta casa y amigo. Una nota de Mauricio Caminos en Diario AR, que dice, es la del día, ¿no? Todo marcha de acuerdo al plan del día. Quebró Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, la firma que producía yogures y postres de Sancor. El cierre de sus plantas en Buenos Aires y Córdoba deja 400 trabajadores sin empleo. Raúl de la Torre, Pablo Caruso, Luis Pagini y Néstor Restivo, en Que Vuelvan, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cuántos amigos que tengo por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encantaría que hagas un ranking. Quiero saber cuál de los 13... No, mentira. Rulo, nos alegra charlar un rato con vos. Esperamos que estés bien. ¿Cómo es que crece el estimador de actividad económica a la par que día tras día cierran empresas grandes, como esta que recién contábamos, que produce yogures para Sancor, y dejan 400 trabajadores sin laburo? ¿Cómo leer todo esto? Bueno, a ver, primero, tenemos un problema grave y no es de ahora de cómo se miden las estadísticas en Argentina. Ese número es bastante engañoso, digamos, la forma en que se mide el PBI. Pasa algo así como con la inflación, viste, va a decir, pero me estás midiendo precios que no son importantes o que eran importantes hace 20, 25, 30 años, pero ahora con las nuevas encuestas darían otra cosa, hay otra incidencia de los servicios y demás en inflación. En este caso, bueno, también pasa que están ahí promediando lo que crece en el negocio de las finanzas con lo que crece en la industria manufacturera. Si uno cae mucho con la industria manufacturera, pero que crece el negocio financiero, bueno, parece que en realidad no pasó nada, no hubo una caída. Total, a los dos le das una estimación más o menos parecida. Bueno, la realidad es que los sectores que están cayendo son los que tienen que ver con el consumo interno, la actividad económica que da empleo. Entonces, lo que es producción sí se está cayendo violentamente en Argentina y cada vez más fuertemente. Y lo que se viene privilegiando son algunos sectores donde además los factores de aumento no están dados tanto por un crecimiento real de la actividad, sino a veces por precio, como pasa por ejemplo con los minerales. Minerales hubo un crecimiento importante hasta de las exportaciones por la fuerte valorización que tuvo el oro y la plata, por ejemplo, a nivel internacional, cuando hubo una caída en el volumen exportado, pero como subieron tanto los valores, en la cifra te vas a encontrar, mira cómo aumentaron las exportaciones. Claro. De exportaciones de minería, no, en realidad no. Crecen las finanzas, sí, claro, sí, cada vez es más fructífero el negocio de prestarle guita al Estado y
que te pague por los bonos una tasa altísima, inclusive en términos reales, es decir, por encima de la inflación, todos los meses. Bueno, eso te va a dar un crecimiento en la finanza. Ahora, es lo mismo, ¿eso te compensa? Que cierren las empresas que están mencionando de la industria de alimentación, de electromecánica, de empresas del rubro textil y otras que están en un derrumbe total, y lo compensás con que unas pocas empresas estén haciendo negocio financiero. Ahí es donde está, me parece, la trampa, y hay que ver muy en detalle esa estadística para ver, primero, qué es lo que cae, qué es lo que sube y qué es lo que te importa. Claro. Mirá, muy a grandes... está la valoración que hace cada uno. Muy a grandes rasgos en el dato: agricultura, ganadería, caza y silvicultura, crecimiento de 32,2. Intermedia... Ahí también tenés un fenómeno estadístico, tenés un crecimiento sobre un año previo muy malo y aparte con aumento de precios. Claro. Pero después tenés intermediación financiera 14,1, explotación de minas y ¿Cómo? 14,1 de crecimiento. De crecimiento. Y bueno, ahí tenés intermediación financiera que crece 14%. Digamos, si en vez de 14%, la mitad, 7%, hubiera crecido la industria, diríamos, estamos fantásticos. Claro. Pero porque es la industria, no la intermediación financiera. No es un dato, la verdad, muy, yo te voy a decir, muy relevante. Sí, es relevante, pero no es bueno el dato de que crezca tanto en la intermediación financiera sobre el resto de las actividades económicas. Explotación de minas y canteras, crecimiento de 9,1, electricidad, gas y agua 10,7. Y después tenés caída importante de la industria manufacturera, casi 4 puntos. Caída del comercio mayorista, minorista y reparaciones, 1,3. Caída de hoteles y restaurantes, 1,5. Ahí, perdóname, Rulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me parece que los datos que yo no los había leído desagregados, ¿no? Pero, bueno, expresa bien el modelo, ¿no? Minería, agronegocio e intermediación financiera, y todo lo demás se derrumba. Me parece que es una radiografía del modelo económico. Sí, en principio sí, Néstor, digamos, pero hay algo que todavía le juega en contra. Si vos ves la incidencia que tiene el tema precios y el tema cantidades, en esas cifras, te das cuenta que todavía las cantidades no están dando los resultados que ellos quieren del modelo y los sectores que quieren beneficiar. Fue una cuestión de precios que está absolutamente ajena a la política y es más por cuestiones internacionales. En todo caso, esta fuerte incertidumbre que provocan las políticas de Trump ha hecho que suban especulativamente algunos precios. Te menciono esto porque es un tema que vos manejas y muy bien. Y entonces esto incidió favorablemente sobre algunos precios de la economía argentina, pero no para adentro. Incide a favor de estos sectores concentrados, que son los que se benefician de ese tipo de operaciones. Pero ahora, los sectores que tienen que ver con la actividad interna, como son la industria, el comercio y otros, están cayendo violentamente. Fíjense que el tema, por ejemplo, servicios de electricidad, gas y agua, eso no se miden por cantidades producidas, se miden por precios. Es decir, claro. Eso es el tarifazo. Claro. Y ahí, Rulo, te doy... vos sabés que yo no soy economista. Perdón, cierro para cerrar eso, porque eventualmente si vos tenés mucha actividad, probablemente tenés más demanda energética. No es el caso, vos lo que decís es, esto no es tarifazo. Okay. Claro, exactamente. Tenés menos demanda de todos esos servicios, digamos. Te lo pregunto a vos que sí sos economista. Le doy una vueltita de tuerca ahí, porque si una economía crece por precio y no por volumen, que es lo que vos estás diciendo, cuando crece por volumen es porque hay más producción. Cuando crece por precio es otro factor que por razones geopolíticas, etcétera, etcétera. Pero además de todo eso, el crecimiento del precio de un producto, sea el oro, sea la soja, sean las tarifas de los servicios privatizados, etcétera, etcétera, no entra pleno a la Argentina, ni mucho menos, porque todo queda afuera, porque son muchas empresas extranjeras las que son beneficiarias de esa rentabilidad. Entonces, me pregunto, ¿eso sirve para medir el estado de una economía si se mide por precios? Si el precio, que en definitiva refleja cantidad de dinero que entra, no entra todo, el 100% de ese dinero no entra a la Argentina. No, yo te diría que al revés. Es mayormente dinero que sale. Por eso. Primero porque cae en manos de economías muy concentradas. Segundo, que está representando mayor exportación de bienes que no son industrializados en Argentina.
Porque ¿viste? Cuando hablan, por ejemplo, a mí me llama la atención por un lado y por el otro me hace enojar mucho. Cuando te hablan de, por ejemplo, el cobre, dicen el cobre es un material importantísimo, ¿viste? Por los proyectos que tienen de inversión minera. Es importantísimo porque es clave en la nueva industria, en la electrónica, que eso. Sí, pero para la industria que la van a hacer afuera. Si lo que quieren es exportar el cobre en bruto de Argentina, y los proyectos son para eso. ¿De qué me venís a hablar de lo que significa tecnológicamente el cobre si no lo vas a aprovechar acá? El mismo tipo que está promoviendo esas políticas de exportación, le está dando la importancia que tiene que lo hagan afuera. Entonces, digamos, es lo que acabas de marcar, es un fenómeno agravante todavía esta situación, porque no es que está generando una capitalización en el país y una disponibilidad de fondos para hacer más inversiones. No, es plata que también es parte de lo que justifica o es el origen de la fuga de divisas que tiene Argentina, porque esa renta, esos beneficios en sectores muy concentrados, es la que generalmente termina yéndose del país, no reinvirtiéndose en el país. Estamos charlando con Rulo de la Torre. A ver, Rulo, te quiero dar un par de improntas de este rato y vos, a ver si conjugás cómo se llama la obra, juguemos un poco a eso. Por un lado, la cantidad me da la sensación que como si hubiera iniciado una nueva fase de los cierres o suspensiones o despidos en empresas, no ya las 21.000 que se acumulan hasta, no sé si noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, sino empresas muy grandes, FATE, Granja Tres Arroyos, Georgalos bajándole el sueldo al 20% del sueldo a los que se quedan laburando, la de los tractores de varillas que conocimos ayer, ahora esta empresa de yogur, Aires del Sur en Tierra del Fuego. Sí, Sumá Pati, que es una... Pati, claro, o el frigorífico de la empresa, sí. Pati. Una tras otra, con cantidad de laburantes que se quedan en la calle todos los días. Me impresiona. No es que no venía pasando ni no lo veníamos contando, pero me impresiona que todos los días está pasando esto, con tomas además, ¿no? Con tomas de empresas y de fábricas. Por otra parte, empiezan a aparecer economistas liberales, ortodoxos, lo estaba escuchando a Kachanowski que tira los mismos números y observa lo mismo y dice, sí, está todo bien, pero tenés destrucción de esta cantidad de empresas, esto no va a funcionar. Un liberal como Kachanowski, SEMA, si no me equivoco, ¿no? Formado en el SEMA. Y por otra parte, me cuentan que en la reunión de gabinete o de mesa política, varios ministros o secretarios entran muy preocupados por esta escena. Desde Economía le dicen, quédense tranquilos, que esto flota, que esto levanta, vamos a crecer al 6% este año, pero que cuando se van, están preocupados en algunos sectores del propio gobierno por este dato, digamos. ¿Qué es esto? ¿Frente a qué estamos? ¿En qué momento estamos de este plan económico y lo que está pasando en la calle? Indudablemente estamos en el peor momento del plan económico. Todo lo que ha sido algunos factores negativos que tienen que ver con la caída de la producción local y la caída del empleo se está acelerando y mucho. Hay razones para esto. Digamos, en principio, te digo, la sensación que tiene uno es que cuando advertíamos de esto en los primeros meses o el primer año o el año y medio del gobierno, muchos decían, nada, estás exagerando o son factores parciales, estás viendo una parte de la realidad y no el total. El total está mejor o está en vías de mejorar. Bueno, los hechos están demostrando que lo único que se está generalizando acá es la crisis industrial, la crisis productiva, la crisis del comercio, porque a los datos que están dando ustedes, yo te agrego lo que está pasando en grandes cadenas comerciales que empiezan a cerrar locales o desaparecer. Esto también es parte del negocio, de la actividad, porque si no tenés venta, un comercio local probablemente lo está camino de cerrar. Y ayer lo escuché a Nicolás Brown Menéndez, de Supermercadista. Me dio ganas de tirarle unos mangos. Claro, me dio ganas de ayudarlo, de ir a comprarle. Sí, claro. Menos mal que tiene apellido como para que uno recuerde otras cosas, ¿no? Claro, dice que el sí, lo mismo que los supermercadistas están muy mal.
algunos decían hace poco cuando fue el tema de los cambios, decían, bueno, uno se pone del lado de Pablo Roca. No te pongas del lado de Pablo, no es para tanto. Claro. Que no hay buenos y malos en esa película, son todos malos. Pero digo, hay otro factor que está incidiendo mucho, que es el tema en esta aceleración. Que sucedió, y esto me lo comentaban varios dirigentes industriales que por ahí con una mirada más fina, me decían, hay muchos que están casi fundidos, pero están aguantando, porque esperan a ver si hay un repunte, una reactivación o pasa algo. Uh-huh. Y van a esperar hasta los primeros meses del 2026. Si no la ven, el camino es el cierre. Y me parece que estamos en esa etapa. Estamos en ese casillero, digamos. En ese casillero, exactamente. Lo que muchos esperaban y no ocurrió, es más, te digo, algunos hasta especulativamente pensaron, bueno, elecciones de octubre, le vaya como vaya el gobierno, después devalúa, que es lo que muchos pensamos que iba a ocurrir. Bueno, si devalúa, a mí me mejora un poquito la situación competitiva con respecto a las importaciones. No sucedió, ni esa le dejaron. Entonces esos sectores hoy están pensando seriamente si no es el momento de cerrar. Algunos porque están con la soga al cuello, y los que no están con la soga al cuello, que podría ser el ejemplo de Fate, Madanes, dice, bueno, cierro ahora, porque ¿para qué voy a esperar perder más si ahora puedo cerrar, pagarle a todo el mundo lo que corresponde, inclusive a los bancos, pago toda la deuda, bajo la presión y chao, listo, me dedico a otra cosa, que en el caso de él, por ejemplo, dedicarse a la energía, que seguramente va a tener mejores resultados. Entonces, está virando el capital también, el gran capital, hacia sectores más rentables, y eso significa dejar de lado aquello que tiene que ver con el consumo interno. El caso que mencionaste de ahí, porque son casos emblemáticos, por eso los menciono, no por insistir sobre casos particulares. El caso de aire acondicionado que se conoció hoy de Tierra del Fuego. Sí. Aires del Sur, sí. Exacto. Esa es una empresa que estaba hace unas semanas o hace unos meses en negociación con un grupo chino que le iba a comprar. Desistieron de comprarla. Habrán visto lo que pasa en el mercado interno, que es un mercado interno que no existe, que está en extinción, y dijeron, ¿para qué? Bueno, me imagino yo, un capital chino no viene a hacer aire acondicionado a Tierra del Fuego para exportarlo al mundo. Era para cubrir el mercado interno, y vieron que no hay mercado interno, entonces desistieron de la operación. Y me parece que muchas de estas cosas se están dando simultáneamente, no casualmente, porque es un plano global en el cual el mercado interno está para atrás. El tema de, por ejemplo, tuvimos esta semana, la semana pasada a nivel nacional, esta semana a nivel de ciudad, los indicadores de canastas básicas, y la canasta básica te está marcando que el aumento de esa canasta básica está muy por encima del aumento de los ingresos, con lo cual cada vez se le reduce más el presupuesto a las familias, va a haber menos ingresos, va a haber menos consumo. Bueno, la perspectiva es malísima, es pésima para el consumo. Empieza a haber esta ola de despidos, de suspensiones que abarcan empresas grandes, medianas, chicas, sectores más condenados por la importación, como textiles, pero también ocurre en alimentos. Me parece que está todo muy generalizado y lamentablemente estamos entrando en un proceso crítico de la economía real, y seguramente con mucha conflictividad. ¿Cómo se va a organizar o cómo se va a responder o manifestar esa conflictividad? No lo sabemos, yo por lo menos no lo sé, pero me parece que la situación en medio de un polvorín. Rulo, por supuesto que esto tienta para hablar de qué representación política tiene esa situación. Es otra charla que podremos compartir en cualquier rato. Pero gracias por esto, Rulo. Te mandamos un abrazo grande. No, el abrazo para ustedes y muy agradecido por dejarme compartir un ratito ahí con ustedes, que siempre es un placer. Sabés que nos encanta. Abrazo grande, Rulo. Chao, un abrazo. Bueno, el Rulo de la Torre es un polvorín, dijo sobre el final, pero me quedo con lo otro que contó en su diálogo con industriales, que tenían una expectativa de ver qué pasaba. Remonta, sobre todo uno piensa después de las elecciones, con un gobierno que habiendo ganado las elecciones puede setear expectativas y a ver si eso efectivamente generaba algo. Y que si no, bueno, que eran los primeros meses del 2026 donde definían situaciones que ya tenían muy hasta el cuello. Sí, lo complicado de esto es la pregunta que hacías de alguna forma retórica al final, ¿no? Bueno, uno podría decir, bueno, esta es la escena, ¿y entonces qué?
¿no? Porque es una escena que desde estos micrófonos y desde muchísimos otros se empezó a describir prácticamente desde que asumió Javier Milei. Repetir un modelo que ya sabemos cómo termina. Sí. A pesar de todo lo que nosotros venimos señalando, el modelo continúa, el gobierno sigue, no aparece una oposición que pueda hacerle frente, y lo peor de todo es que si sabemos cómo termina con mucha gente pasándola muy mal, ¿no? Con mucha gente pasándola muy mal, y no me refiero únicamente a despidos. En general ha terminado incluso mucho peor que con despedidos, ¿no? Con gente lastimada en la calle, por decirlo de alguna manera rápida. Entonces, bueno, la preocupación pasa por ahí, ¿no? ¿Y entonces qué? Si esta es la escena, entonces que si pareciera estar tan clara la escena, claro, bueno, es algo que me parece que tiene que estar sobre la mesa todo el tiempo. Es decir, se está dando todo lo que claro, los críticos del gobierno decían que se iba a dar por razones lógicas de modelo. Si es tan claro y está tan arriba de la mesa, casi que no hay que explicar mucho, el indicador del EMAE, de la actividad económica, te lo muestra perfecto lo que decía Néstor. ¿Cuál es el modelo? ¿No? ¿Qué es lo que crece? Y te da positivo el crecimiento del PBI, pero que no incluye a la gente. Y el animal, claro, ¿no? porque además, ¿cómo se llama? En todo caso, la jugada que no viste venir, no digo que sea la única, pero me parece que fue muy importante, es la intervención de los Estados Unidos o directamente de Donald Trump en una elección. Esa es la jugada disruptiva que no viste venir y que torció un poco el panorama. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Dijo Luis Pablo Gininger. Buen cierre para el bloque. Buen cierre de bloque, 4:57. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La AM530 se agranda, suma nuevas voces y renueva su programación. Llega Cintia García a los mediodías de la radio. A las 18, en su nuevo horario, Felicitas Bonavita te acompaña en el regreso a casa. En este 2026, seguí escuchando las voces que te representan.
Roberto Caballero, Daniel Tonietti, Sandra Russo, Amado Vudú, Carlos Polimeni, Osvaldo Quiroga, Pablo Caruso, Camilo García, Horacio Berbisky, Nicolás Márcico. AM530 somos radio, somos comunidad. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Oz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Mi fama de ratón, la mano viene muy mal. Si no te sobo las pelotas, me mandas al hospital. Aunque sé que sos matón, no me viene ni me va. No me comas la cabeza, hacete una. Hay que rajar, está fulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio, te descerebra. Arrogante y fanfarrón, no querés ni a tu mamá. Sos un muñeco de torta que en la esquina siempre está. Mucho susto me da verte, aunque te quiero cantar. Cuando no vas a tu casa estoy con tu novia. Hay que rajar, está fulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio, te descerebra. Si se va el fanfarrón de la escena se va, cuanto más linda se hace la vida. Si se va el fanfarrón de la escena se va, cuanto más linda se hace la vida. Hay que rajar, hay que rajar. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos un excelente ejemplar de sin cerebro. Véanlo, qué lindo es. La cabeza completamente vacía, ni una sola idea. Una verdadera bicoca. Se remata la una, se remata las dos, se remata las tres. Está fulero, el sin cerebro te descerebra. Hay que rajar el sin cerebro. Esto va en serio, te descerebra. 5:05 de la tarde, estamos ya en
segunda hora de que vuelvan las ideas, voy a actualizar el Servicio Meteorológico Nacional y dice que tenemos 32,2 de temperatura en este momento y se mantienen las probabilidades de tormentas fuertes en lo que resta de la jornada, para la tarde y para la noche. ¿Porcentaje? El dato positivo, 40-70. Bueno. El dato positivo, como ayer, pero lo preveía un poquito más temprano. ¿40? 70. Entre 40 y 70% de probabilidades. Me daba 110 y digo como 40. No, 40, entre 40 70. y 70, bastante. El dato es que efectivamente, después de esta tormenta, insisto, en esta zona, sí baja la temperatura. ¿Cuánto baja? Mínima 17, máxima 26. Pero después sube. Tenemos rápidamente. 32, Luis Pablo, te pido que te calmes. Dura un ratito, yo ya ¿No? lo estuve pispeando. Solamente sábado y domingo vuelve a subir un poquito. Bueno, no le gusta nada. ¿Hasta cuándo se quedan los calores habitualmente? Hasta el 21 de marzo, ahí empieza el otoño. No, bueno. Hasta abril, ¿no? Abril, calor afloja en abril, largamente. Largo, mediados de marzo ya estás un poquito más tranquilo. Puede haber calor ¿Sale en abril. busito a mediados de marzo? ¿Qué calor hace en abril? Buzo no. Buzo no. Me parece que no, por ahí a la noche algo. El Negro Rada canta, ¿qué calor hace en abril? Sí. Sí, tiene razón. Una tormenta muy pero muy importante en Brasil. Ya te digo en qué zona de Brasil. ¿Dónde fue esto? Calamidad pública, así se le está mencionando. Imágenes impactantes de un temporal, barrios aislados, lluvia récord y por lo menos 23 personas fallecidas. Por lo menos en Minas Gerais. Inundaciones, desplazamiento de tierras, derrumbes, desbordes de río. Bueno, esas cosas de las tormentas, ¿no? Que vos decís, bueno, disfrutar una tormenta no sabés cómo vienen estos tiempos. Bueno, 5 y 7. Ya vamos con Néstor y información internacional. Enseguida repasamos la fecha que hoy comienza. También hay Copa Argentina, se está jugando Champions League. Vos en un ratito tenés encuestas. Sí, en realidad se trata de un estudio de la Universidad de Itela muy interesante sobre la confianza del pueblo en relación a Milei. No es que vayamos a comunicar datos absolutamente diferentes a la sensación que venimos comentando, pero como se detiene en distintos indicadores, me parece que vale la pena comentarlo para aunque sea sacar algunas conclusiones que pueden ser interesantes. Datos de la Ditela en un ratito, de opinión pública. 5 y 7 viene Restivo. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Pablo, vamos a hablar de Colombia por dos cosas. Primero porque hay clima electoral, ¿no? Falta poco, 10 días para elecciones de congresistas. En Colombia se vota antes que las presidenciales. Pero las presidenciales también son este año. Pero las presidenciales son en mayo, o sea, tenemos marzo Congreso y mayo presidenciales, con la expectativa de si Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico y de la izquierda, va a poder ganar y ser una continuidad de lo que es hoy Gustavo Petro. Por supuesto hay otros candidatos de derecha, está una elección complicada, pero bueno, hay una expectativa ahí. Pero el otro dato es que en este contexto electoral, hace muy poquitos días, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, así se llama, VPD, unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, donde intervino el argentino Luis von der Brieder, del equipo argentino de antropología forense, identificó los restos de una figura histórica de Colombia, que es Camilo Torres, el sacerdote guerrillero, como le decían, ¿no? Se identificaron sus restos, se entregó, luego de identificarlos a la familia, a los allegados que lo buscaban, y sobre todo a la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, a la Facultad de Sociología, donde él había estudiado, él era sociólogo además, y sus restos descansan a partir de estos días en una capilla que hay en esa universidad. Esto coincidió con el 60 aniversario de la muerte de Camilo en un enfrentamiento guerrillero, el 15 de febrero de 1966. La ceremonia de entrega de los restos de Camilo fue tremendamente emotivo, ahora vamos a escuchar un audio. Fue recibida por un sacerdote de nombre Javier Giraldo, que era amigo de Camilo y que lo buscó toda su vida. Y vamos a escuchar el audio porque realmente fue una ceremonia muy, muy conmovedora ahí en la Universidad Nacional de Bogotá, la Facultad de Sociología, donde digo, a partir de ahora están descansando sus restos. El audio número 4. Gratificante poder llegar
llegar a este punto, a este momento, después de tantos años de búsqueda. Hoy es un día muy especial para las personas y familias que buscan a los más de 135.000 desaparecidos que el conflicto armado ha dejado a lo largo de la historia en nuestro país. Después de 2 años de trabajo riguroso, sistemático, técnico y sobre todo humanitario y comprometido con la paz, para aportar hechos que faciliten recorrer los caminos de la reconciliación, entregamos a Colombia y a su incansable buscador, el padre Javier Giraldo, el cuerpo del padre Camilo Torres. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando haya realizado la revolución, volveré a ofrecer la misa, si Dios lo permite. En los cementerios se cogía un puñado de tierra y se tiraba en la tumba. Ahora, esta agua bautismal, bendecida por todos nosotros, nos acompaña. De que estamos luchando por la paz de este país y de que esto va a ser un símbolo para que este país avance. Bueno, yo quiero agradecerle a usted especialmente todo el esfuerzo que han hecho en estos últimos años, y lo recibo con mucha emoción, con mucho amor y convencido de que esto va a revivir también nuestra admiración y nuestro seguimiento del legado de Camilo. Muchas gracias. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor. Bueno, muy emotivo en un país, por supuesto, con esa historia tan tremenda que tiene Colombia, ¿no? Para aquellos que están siguiendo el programa por YouTube pueden ver las imágenes además del audio, y si no, buscarlas, son realmente conmovedoras. Recordemos brevemente, Camilo Torres nació en 1929, estudió y se graduó en Sociología, como dije, en la Universidad Nacional de Colombia, y se ordenó sacerdote, ambas cosas a fines de los 50. Fue capellán de la universidad mencionada, fue decano de la Escuela Superior de Administración Pública, y toda su trayectoria, tanto como sacerdote como intelectual, trató de gestar un diálogo entre el marxismo y el cristianismo, como hicieron muchos sacerdotes en los 60. Eso lo llevó a ser parte del movimiento de la teología de la liberación y finalmente a la guerrilla, donde se une al Ejército de Liberación Nacional en el 65. Siempre había militado en eso. Después de recibirse en Colombia, viajó a Europa, quiso hacer un posgrado, hizo parte del posgrado de la Universidad de Lovaina en Bélgica, una universidad de mucho prestigio. Ahí se graduó, por ejemplo, Rafael Correa, Roberto Lavagna, como economistas, ¿no? Es una universidad de las mejores que hay en Europa, en Bélgica. Camilo no pudo terminar sus estudios y en Europa sí trabajó por los movimientos de liberación de Argelia en los 60 y de muchos otros movimientos de descolonización. Se acercó a la democracia cristiana en algún momento. Bueno, no pudo terminar sus estudios de posgrado y volvió a Colombia, donde empezó a ejercer como sacerdote, muy jugado en términos de lo que era la revolución y los movimientos de liberación en América Latina. Un cura muy combativo, trató de unir mucho a las fuerzas de izquierda. Recordemos que en Colombia había pasado el asesinato de Gaitán en 1948, y a partir de ahí siempre se repartieron el poder los oligarcas representados por el Partido Conservador, el Partido Liberal. Eso duró décadas y décadas, por eso ni siquiera hizo falta una dictadura militar, tenían ese pacto, y a la izquierda siempre le costó unirse. Él trabajó en esa unidad, y después de varios intentos finalmente decide entrar a la guerrilla del ENN y lo asesinan 4 meses después. Evidentemente no estaba todavía tan preparado como para enfrentar un choque armado, ¿no? Ese día del 15 de febrero del 66, el ejército colombiano ocultó su cuerpo, asesinado en ese enfrentamiento, en una fosa común. Después fue exhumado y trasladado a otros lugares. Hubo episodios macabros, así de no saber dónde estaba su cadáver, hasta la presidencia de Manuel Santos,
que dicho sea de paso, Manuel Santos tenía un parentesco lejano con Camilo Torres, ¿no? Y a partir de ahí empezó la búsqueda, y esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, con apoyo de Argentina y de otros científicos, finalmente encontraron los restos, y esta es la ceremonia que se hizo hace poquitos días. Quiero terminar la columna con otro audio, de nuevo los que están viéndolo por YouTube lo pueden ver porque es fabuloso. Van a ver a una Claudia Sheinbaum, ayer hablamos de ella, muy jovencita, cantando una canción en homenaje a Camilo Torres. Es el audio número 3 y es del año 1972. Porque se ve la imagen de esa niña Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de México. Ayer hablamos mucho. Hay muchos niños con una agrupación. Sí, y ella tocando la guitarra y cantando muy concentrada. Ella es la que tiene una camisa rosa que está en el frente y con el pelo trenzado. Hermoso material y hermoso recuerdo. Néstor, a partir de una... Está muy bien el graf de Vicente. Camilo Torres descansa en paz, Colombia vota si avanza o retrocede. Sí, porque recordemos que hay un clima de mucha efervescencia política, se juega la continuidad o no del proyecto de Petro. Entre marzo y mayo de este año vamos a hacer seguramente notas al respecto. Gracias, Néstor. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Caruso, Kirchner, Radiche, Hamilton, Restivo. Que vuelvan las ideas. Cinco de la tarde, 18, ya viene Luis Pablo Giniger con encuestas de la Universidad Torcuato Di Tella. Antes, estamos invitando al teatro, qué cosa linda. Muy lindo. La 530 te invita al teatro, y al Teatro Picadero además, con toda su historia. Estamos sorteando un par de entradas para ver una obra imperdible. Todavía no la vi, pero tengo muchas ganas de ir, voy a ir a verla. Relatividad, de Marc Saint-Germain, con Gabriela Toscano y Luis Machín. La dirección de Carlos Rivas. Una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein, la mente más importante del siglo XX, con la intención de hacerle una entrevista periodística. La periodista indaga sobre un enigmático hecho del pasado que Einstein quiere desviar, y ahí va la trama. Me da la idea como de esas obras, como por ejemplo en su momento fue Galileo, no sé, una cosa por el estilo, o sí. La última sesión de Freud, creo que se llamaba, una en la que también participaba Luis Machín. Me da esa idea. Bueno, entradas para la función del sábado 28 de febrero, es decir, el próximo sábado, a las 8 de la noche, en Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, Teatro Picadero. ¿Qué hacen? Se anotan al 11 3200 0530. Quiero ir al teatro con la 530, y allí, sobre el final del programa, hacemos el sorteo. Luispa. Sí, bueno, decía, se trata de un estudio de la Universidad Di Tella. Este estudio... lo viene haciendo periódicamente, lo que hace es medir el nivel de confianza en el gobierno. Y hay algunos datos interesantes. En primer lugar, digamos que viene registrando una caída muy, muy importante. En el último periodo, esto tiene que ver con la primera quincena de febrero. Sí. En ese periodo, en realidad, la disminución es del 0,6%. Uno podría decir, bueno, es poquito, pero si sumamos desde enero, desde el comienzo del año hasta ahora, ya estamos en el 3,5% de caída en la confianza de la ciudadanía en relación al gobierno. La comparación interanual ya muestra una caída del 6,8%, casi un 7%, se mantiene, es una caída sistemática, digamos, que, bueno, hay que tomarla en el contexto general, por supuesto, en sí no indica nada, pero sí son interesantes los distintos ítems que mide esta encuesta, como para poder sacar algunas conclusiones o en todo caso reflexionar. El índice se construye a partir de 5 ejes centrales. Algunos subieron, otros bajaron, siempre se habla de un promedio, ¿no? El primero de esos ejes, insisto, 5 ejes, es la honestidad de los funcionarios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Subió o bajó? Hay que imaginarse no lo que uno cree, sino lo que... ¿no? Claro, ¿qué dice que bajó, la encuesta? uno diría. Bueno, la confianza creció. Bueno. En este caso creció la confianza en que los funcionarios son honestos, creció un 2,6%. Eficiencia en la administración del gasto. Subió.
Ahí subió más. Subió la confianza, 2,7%. No tanto más. Honestidad de los funcionarios, insólito desde mi punto de vista, pero bueno, es la realidad. Y después no vale enojarse con la realidad. Claro. La eficiencia en la administración del gasto, bueno, tiene que ver con el discurso público de este gobierno. Capacidad para resolver problemas es el tercer eje. Empate. Caída, 4,9% de caída. Una caída importante. Empieza a explicarse el promedio, claro. Evaluación general del gobierno, es medio raro ese punto porque en sí es un promedio, pero hay una caída del 1,8%, y preocupación por el interés general de parte del gobierno también tiene un descenso del 1% en este caso. A mí me llama mucho la atención el tema de la honestidad. Sí, ese que más llama la atención. Ese que más llama la atención. En relación al género, la confianza es mayor en los hombres que en las mujeres. Voy a dejar de tirar las cifras porque son porcentajes, de por sí no dice nada y puede confundir. En términos de educación, ¿qué opinó la gente? El nivel de confianza más alto se registró entre quienes tienen secundario completo. Menor es la confianza en el gobierno entre quienes tienen un terciario o un título universitario. Con la edad no hay sorpresa. Se mantiene entre los más jóvenes, el grupo de confianza más importante va de 18 a 29 años, siguen siendo los más jóvenes los que apoyan al gobierno, y en términos geográficos, y termino con esto, el índice de confianza es más alto en el interior que en el AMBA. ¿Te acordás que empezamos el programa hablando del grupo de gobernadores? Así es, que también deben estar viendo qué es lo que pasa en sus territorios respecto de Milei, obviamente. Por supuesto que sí. Bueno, es interesante, creo que en el dato aparece también un agregado, que es que para esta altura del año, para esta altura de su mandato, tiene mejor registro que lo que tenían Alberto Fernández y Mauricio Macri. Así es, exactamente. El famoso tercer año, ¿no? Comienzo del tercer año de mandato. Y hay otra cosa para decir respecto de este indicador que es muy tenido en cuenta, sobre todo por algunos sectores de las élites, que Milei ya tuvo registros peores que lo que tiene ahora. Si no me equivoco, en fin del 2024. ¿En el índice de confianza? En el índice de confianza. Y siempre ha mostrado el gobierno o Milei capacidad de resurgir de pozos de imagen, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué significa. Sí, qué significa repito, esto. La caída es sostenida de un año a esta parte, ¿no? No son caídas abruptas, digamos, pero sí es una caída sostenida. Por eso, pero antes del... No, perdón, eso, ya ha tenido picos más bajos durante su propio mandato, pero que logró revertir. Veremos con qué eventualmente, ¿no? Pero... No, y además es muy difícil no vincular un índice de estas características a lo que charlábamos con el Rulo de la Torre, ¿no? También, en la medida en que la economía se deteriora, la gente se queda sin trabajo, bueno, toda esa misma gente es a la que se consulta en este tipo de encuestas, ¿no? Así es. Bueno, gracias Luis, para 525. Cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio. Juan Carlos Junio, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va Caruso? ¿Cómo anda la banda de que vuelvan? Estamos relativamente bien. Nos gustaría que baje un poco más la temperatura, pero de todas maneras, dentro de lo que nos rodea, estamos bien. Bueno, fenómeno. Yo sobre eso de la temperatura no creo que pueda resolver absolutamente nada. Tampoco puedo resolver lo de Gallardo, esas cosas uno no puede. Qué picante que arrancó Juan Carlos. Upa. Un abrazo al Vispa. Bueno, todavía no entramos en ese tema, vos sabés. Mirá vos. Acaba de romper el medio que hicimos 1 hora casi media de programa
incómodos con Néstor. Todo el programa fue pensado para no hablar de Gallardo. No, en algún momento íbamos a tener que hablar, pero con algo de temor también. Estamos esperando como el... Bueno, si se pudre, que se pudra al final, dijimos, ¿no? Claro, no. Lo que pasa es que al margen del chichoneo son temas muy interesantes esos. También está en Capilla Boca, así que no me voy a hacer el gil. Está bien, pero el tema del fútbol está muy peludo, ¿no? Pero ayer a la noche, de lo que habló toda la Argentina mayoritariamente fue de la renuncia de Gallardo, ¿no? Efectivamente. Así es, los de River y contra de River y todo el mundo del fútbol, así es, sí. Y ni que hablar si nos acercamos a que no haya fútbol, ¿no? Que es la decisión de la AFA. Así es. Eso va a ser para alquilar balcones. ¿Cómo interpretás eso, Juan Carlos? Mirá, yo que soy audiencia de QR. Te iba a preguntar por lo que dijo ayer Matías Canillán. A eso me refiero. Muy exagerado, pero dale vos. Sí, no, yo es que en el fondo coincido con el enfoque de Matías Canillán, que acá hay planteado por encima de todo, yo diría lo esencial, lo dominante, que es lo que hay que ver cuando hay conflictos. Porque los conflictos todos vienen enredados, con situaciones contradictorias, brumosas. Ninguno es limpio y puro y el otro es negro y sucio, ¿no? Entonces, acá lo dominante es que hay un enfrentamiento del gobierno con los directivos de la AFA y lo que está en juego son las sociedades anónimas deportivas. Esto no es un planteo intempestivo, este es un gobierno privatista, muy parecido al de Mauricio Macri, que ya lo intentó, y que quiere privatizar todo, quiere privatizar el agua, quiere privatizar el aire, la represa, y también el fútbol, que obviamente es una cuestión de enorme importancia al fútbol, desde el punto de vista sociológico, cultural, económico, qué sé yo. Por lo tanto, yo creo que ese es el eje. Después están todas las cuestiones que pueden criticársele seguramente a los directivos de la AFA, al presidente de la AFA, que además confieso que me superan, porque la campaña de Clarín e inclusive de La Nación es tan aluvional, dicen todo tipo de cosas sin ninguna prueba, ¿no? Entonces eso también creo que es inagarrable, porque la campaña es fenomenal. Lo determinante es que quieren atacar a la AFA porque quieren transformar el fútbol en sociedades anónimas deportivas, privatizarlo y transformarlo en un negocio. Y ese es el eje del enfrentamiento, y por eso creo que la gente de la AFA se defiende y hace bien en defenderse. Yo estoy con ellos. Ayer Matías Canillán, colega especializado en deportes, gran relator, además, y que además dejó una mirada sobre Gallardo. Después se le voy a compartir a Luispa porque me parece que eso da para alguna charlita. Pero él dice algo aún más interesante. El planteo base es que plantea Juan Carlos, ¿no? La contradicción principal, digamos, tiene que ver con una ofensiva sobre sobre las sociedades sin fines de lucro que representan hoy los clubes de fútbol. Pero él dice otra cosa. Él dice, y muy bien las autoridades del fútbol, porque ponen todo el peso del fútbol y de la AFA, lo ponen al servicio de darle pelea a esa o de ir a confrontar. Y en un momento desliza, en tiempos en los que hay muchas cosas en juego y otros no hacen lo mismo. Yo leí, no sé si Matías quiso decir lo mismo, pero yo leí CGT inmediatamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, y diputados y senadores también amigables que concilian, y dirigentes empresarios de la UIA que están destruyendo la industria nacional y apoyan la destrucción de la industria nacional. Podríamos hablar, está bien lo que dijo, está bien esto que vos señalás. Matías dice, tenés a mano este fierro, tenés a mano lo que significa el fútbol en la Argentina y lo ponés en juego en una disputa trascendente. Y a mí eso me pareció interesante. Te soy sincero, Juan Carlos, es un escenario abierto porque tiene todo tan en contra en términos de aparato cultural, de medios, etcétera, etcétera. Yo hoy escuchaba a un colega a quien respeto también en otra radio,
y decía, se expone porque además vienen de lo que pasó con Central, porque en el menjunje se pone todo en juego, ¿no? Tenés un mal arbitraje y ya eso te predispone mal, y las imágenes de acá, y el campeonato a Central, y que efectivamente esa quinta en Pilar, etcétera, etcétera, y entonces da la sensación que al revés, como que toman de rehén, ¿no? La lectura puede ser esta, toman de rehén al fútbol y a la gente que le gusta el fútbol para defenderse de algo que tendría que explicar. Es decir, el riesgo que asumen es muy alto y no sé cómo sale. Sí, efectivamente. Yo te voy a decir otra cosa, ¿no? Porque campañas de Clarín sobre personas, sobre instituciones, por razones económicas, políticas, por negocios que quieren hacer. Bueno, eso estamos acostumbrados, pero debo decirte que una pertinacia como la que se está llevando a cabo por el Clarín y La Nación y todos sus medios, de tan prolongada, tan enfática, portadas y portadas y portadas, dicen que fulano tiene muchos autos, que yo, francamente, no sé, pocas veces he visto una campaña tan grande. Creo que está en juego algo que le asignan muchísima importancia, que va más allá de a quién le dieron la concesión del fútbol de primera vez, que creo que eso también debe estar jugando. No, ¿a quién se la sacaron? Claro, ¿a quién se la sacaron? Se la sacaron, perdón. Pero creo que lo que está en el fondo grande es el tema de privatizar el fútbol, como ocurre en medio mundo, por otra parte. Sí, de los negocios del fútbol, del manejo de los negocios del fútbol, que incluye, por supuesto, la conversión o la posibilidad de sociedades anónimas deportivas. Claro, y se mete, yo ayer también con Matías le decía, me siento obligado a decir, a mí no me gusta nada las cosas que se leen y se cuentan respecto de esa de personajes que no tienen dos mangos y sin embargo aparecen triangulando movimientos de dinero de la AFA. Me parece que eso tiene que tener explicaciones. Pero Matías ponía bien el eje y dice, bueno, pero no perdamos lo principal. Y casi que no le decía así, pero dice, a mí, que me han castigado como parte de equipos de profesionales del periodismo, me han castigado por criticar las autoridades de la AFA. No necesariamente es defender efectivamente a ciertos personajes que me han encontrado en la vereda puesta, pero acá no dejo de ver cuál es la contradicción principal. Me pareció muy interesante y muy jugado lo de Matías ayer, y ver cómo no, es muy se resuelve. Esclarecedor esto que yo defino como lo dominante de situaciones contradictorias y brumosos, o que vos decís la contradicción principal, y se podría definir el eje, qué sé yo. Creo que es lo que nos tiene que guiar para poder posicionarnos y para poder opinar, y efectivamente creo que hacemos bien en dialogar estas cosas, porque tienen una trascendencia muy grande en la sociedad. Es mucho lo que hay en juego. Está claro que quieren quedarse con la AFA y quieren quedarse con el fútbol. Es un objetivo soñado por Clarín, por toda la derecha, por todas las grandes corporaciones y por los que manejan la cultura sociológica popular, que es el fútbol, ¿no es cierto? Así que, en fin, y la verdad, debo reconocer que se mantienen con gran firmeza, ¿no? Porque el ataque es muy, pero muy fuerte, sin embargo, dan pelea, ¿no? Sí, y también con un rasgo de este tiempo, que es acelerar en las curvas, ¿no? Sí, esto de levantar el fútbol es acelerar en la curva. Si no lo hace entonces ya solamente Milei y el Clarín, sino que se ve que esta gente lo está haciendo a pesar de la campaña, ¿no? Claro, y ahí es donde Matías decía cosas que por ahí se espera de otra gente en momentos tan determinantes. Así es, ese es un costado muy lindo de su comentario. Sí. A ver, Juan Carlos, dame una mirada sobre lo que pasó en el Senado. Repasemos rápidamente. Patricia Bullrich, en realidad La Libertad Avanza, pero su expresión como líder de bloque en el Senado, negoció con gobernadores aliados para desconocer al bloque popular, peronismo y aliados, kirchnerismo, ese bloque, ya que sea tan complicado nombrar, sí, como primera minoría, y entonces, no hay lugares en las autoridades de la Cámara para este bloque, ciertamente la primera minoría. Mayans habló, denunció
que hay una lectura muy, pero muy caprichosa del reglamento, que se llevan todo por delante. ¿Qué estás viendo acá? Mira, que hay un avasallamiento del funcionamiento de las cámaras, no tengo la menor duda. Mira, el ejemplo más flagrante, y yo diría más fácil de ver, es que mientras los senadores estaban funcionando, llegó el texto de la ley. O sea que el texto de la ley se votó sin que los senadores lo hayan leído, y mucho menos interpretado, ponderado, estudiado. O sea que eso demuestra que hay una manipulación y un desprecio muy pero muy grande al funcionamiento del sistema democrático. Es una maniobra vulgar y brutal, y de esa podríamos hacer un montón. Pero vos hiciste otro planteo que no lo quiero eludir. Creo que efectivamente desde los gobernadores y los propios legisladores de provincias, ¿no es cierto? Y no de provincias, porque en definitiva los de la ciudad acá son del PRO y directamente apoyan. No se trata de un problema provinciano, porteño, sino de una ideología y de una actitud política de, ¿cómo te diría?, de quebrarse frente a la presión y a la extorsión que hace el gobierno, y privilegiar, digamos, la gobernabilidad local, que en todo caso es un planteo que en principio puede ser respetable, pero finalmente no se puede aceptar eso, porque si se vota contra los jubilados, o se vota contra la ley de glaciares, se vota contra los jubilados de todas las provincias y de todo el país, y se vota contra el sistema democrático, y si se vota contra los glaciares también para favorecer a las grandes mineras internacionales, eso les beneficia a 4 o 5 provincias, en realidad les beneficia a las grandes mineras que le exigen a las provincias, así que van a hacer inversiones y les resuelven el tema del agua, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un quiebre, y que utilizan un caballo de Troya que es el federalismo. Eso no es federalismo, eso es, a mi juicio, una distorsión del federalismo, porque nosotros debemos respetar los derechos de la provincia, pero en el marco de la defensa de la nación. Y la nación somos los 47 millones de habitantes, y las riquezas son nacionales, además de que son provinciales. Me dirán, sí, pero la Constitución del 94 establece que son de las provincias. Yo lo respeto eso, porque es la Constitución nacional. No estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, porque lo que hace es debilitarnos como república, como país, porque ya bastante débiles somos frente a las grandes potencias mundiales, muy particularmente a Estados Unidos, pero en este caso a las mineras canadienses, a las mineras australianas, a las mineras y petroleras norteamericanas, que ya bastante débiles somos como nación, como país, y mucho más lo son provincia por provincia. Bueno, fíjate que, termino, estoy entusiasmado leyendo la declaración creo que de ahora, de la Pastoral Social, sobre el tema glaciares. Dice cosas, la Pastoral Social, muy trascendente. Dicen que es un derecho natural inalienable. ¿Qué quiere decir? Que no es un bien que se compra y que se vende, sino que es un derecho natural, que fue fruto del consenso político y científico. Dice cosas no son simples recursos económicos, son fuentes de vida. En fin, creo que de cualquier manera hay todavía una reserva democrática en la sociedad para defendernos en cada una de estas batallas. La de los glaciares no le va a resultar muy fácil. Por supuesto que está la caracterización de los motivos, de las construcciones y de los comportamientos de estos gobernadores, etcétera. Y también es que pueden porque del otro lado hay algo que todavía no se constituye para hacerle frente. Quizás está ahí el diagnóstico, mostrar las tramas, pero el gran desafío, me parece, de todo lo que se le de todo lo que se le quiere oponer realmente a Milei está ahí, Juan Carlos. Estoy de acuerdo, está ahí, e inclusive
esa otra debilidad, esa otra, yo diría, gran debilidad adicional, que es las fisuras del campo popular, la falta de definiciones claras del campo popular, la falta de unidad que venimos arrastrando, yo diría, desde el 2000, desde la última derrota electoral. Creo que eso coadyuva a estas situaciones ya de debilidad extrema de legisladores y de gobernadores, que bueno, es lo que acabamos de señalar. Por lo tanto, una cosa yo diría potencia a la otra, como a la inversa, si tuviéramos una situación fuerte nosotros, como tuvimos en algún momento, se genera una debilidad del otro campo, que de cualquier manera creo que así como asumimos estas debilidades con crudeza, también hay que decir que hubo un paro general importante y que se ha generado un polo fuerte, representativo y con fuertes convicciones en el movimiento obrero, que importó mucho para que se decrete el paro nacional, que fue un acontecimiento, siempre un paro nacional separa el país, obviamente es un hecho político de gran trascendencia. Por eso veremos cómo sigue, ¿no? Yo creo que viene un marzo que a mí me gusta decir las calles de marzo, porque en marzo tenemos el 8 en las calles, el 24 en las calles y vamos a tener todas estas luchas sindicales también. Así que, en fin, creo que hay un escenario que aparece muy negativo, pero que también está abierto y que hay que confiar en que vamos a tener luchas populares, callejeras, muy trascendentes, que quizá desde ahí precisamente, desde abajo para arriba, empuje a las conducciones parlamentarias, políticas y partidarias a posiciones que salgan al encuentro de tamaña catástrofe que está viviendo el país, ¿no? Abrazo grande, Juan Carlos, que estés bien. Chao. Juan Carlos Junio, el cafecito, no habíamos tenido la carta de la Pastoral Social sobre el tema de glaciares. Mirá la última línea. Ojalá quienes intervengan sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere el futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza. Está jugando bastante, lo venimos señalando y charlando mucho con Washington Uranga, sí, señor, que lo sigue muy de cerca en Página 12. Está jugando la Iglesia, ¿no? Dentro de las herramientas que tiene y sus limitaciones, uno imagina, y después de todo lo que el papado de Francisco hizo para transformar la propia Iglesia en la Argentina. La vamos a seguir, 5:44. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365.
Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Nuevos asfaltos en San Eduardo. Finalizamos la pavimentación de un circuito que abarca las calles 24 y Rodríguez Peña. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Taura del tiempo, que no te aplico sentencia. Sos inventor de la ciencia, de mantenerse primero. Por tu don arrabalero, de jugar sin la pelota. Sos trompa de una patota, que le afanó el alma al barrio. Estás en el calendario, en cada vuelta de copas. Goleador de los descuentos, lágrimas de las pesadas, silbido por la bajada, y un kurda regala el viento. Yo te he dado el manllamiento, cuando al cielo relojeo, viviendo en un pulinreo, con el chapelio de aire, sito allá por Buenos Aires, esquina Montevideo. Don Carlos Siniente Piu, que es Orsal ni que 8 cuartos, ligador en el reparto de la eterna juventud. Como el flaco allá en la cruz, perdonaste a la gilada, con tu sonrisa pintada en un bondi trasnochado. Viajaste Valle del Mago por tu boda engalerada. Proema de los botijas que juran como en la historia, tu mirada es divisoria entre trucho y postalina. Son la cara pensativa de una nave sin un viaje, el símbolo de coraje de una pechera a lo macho. Sos el ala de ese gacho que nunca se tomó el raje. ¿Qué más te 5 de la tarde, 51 minutos, Jaime Ross.
pintándonos un poquito la tarde, la 530 de Carnaval, y esta obra en referencia a Don Carlos Gardel. De hecho se llama Don Carlos. Así que era dogma para Jaime Ross, que era uruguayo. Cuando le preguntaron si Gardel era uruguayo, argentino, francés, él dijo que era uruguayo y que era dogma, que no pensaba discutirlo. Está muy bien. Bueno, al final fue francés. Al final fue francés. Bueno, aprovechamos el momento, el rato. Qué lástima se fue Nicolás Cava. Estaba recién sentadito con nosotros compartiendo un rato. Le escapa el micrófono. Porque vamos, Le escapa el micrófono. Sí, pero justo esta vez ahí nos metemos. A ver, tenemos ganadora de... ¿Quién lo tiene? ¿Me lo pasaste, amigo? Sí, lo tenés. Ah, tengo que ir a buscar Muy bien. Tengo ganador por las entradas del teatro, para ir al Teatro Picadero a ver Relatividad, ¿no? El nombre de la obra. Relatividad, efectivamente. Iván, últimos 3 del documento 445. Felicitaciones, se va al teatro para el próximo sábado, muy bien, 28, Iván. Al Teatro Picadero. Ya la producción se puso en contacto para coordinar el retiro de las entradas, o si tienen que ir directamente a boletería. Bueno, Liga Profesional Argentina, estamos comenzando a palpitar, disfrutar la fecha número 7. Y tenemos varios partidos, Platense y Defensa y Justicia están empatando 0-0 en el entretiempo. A las 7:15 San Lorenzo recibe a Instituto de Córdoba. 19:45 Central Córdoba Talleres. 21:30 para mí el partido de la fecha. Belgrano Atlético Tucumán. Me parece que es un muy lindo partido. Se le escapó el triunfo Belgrano ahí casi en la última jugada frente a Defensa, pero juega bien Belgrano, y el chino se la rayan. El Mudo Vázquez, el chino se la rayan. Mamita, qué equipo tiene Belgrano. 22 horas, Gimnasia Esgrima de Mendoza frente a Independiente de Avellaneda. Otro lindo partido para ver. Así es. ¿Dónde lo vas a ver, Néstor? En mi casa. Muy bien. Muy bien. Bueno, y solo resta decir que hay Copa Argentina, que juega Boca 21:15 frente a Gimnasia Esgrima de Chivilcoy. Hay que ver qué pasa. Creo que no está Cavani, por lo que contó Mariano Hamilton ayer. No fui a chequear el dato, que no está ni concentrado, que ni convocado. Eso dicen, bueno, eso dicen. No sé, si Uve decía necesitaba minutos Cavani, es raro que no esté un partido así. Bueno, hay que ver. Donde podría ganar confianza eventualmente, o si todo es lo que contrario. Está del todo bien, porque arrastraba el problema lumbar, ¿no? Hablando de problemas. Sí. Sácame la cortina, ya no Gustavo hay, Hoffman. Ya no hay problema. Quiero escucharlo, darle lugar a la catarsis, a la reflexión para nuestro compañero y amigo Luis Pablo Gininger, después de que ayer por la noche finalmente, y con un video, con una pieza audiovisual, Marcelo Gallardo dijo: me inunda el dolor. El jueves es el último partido en el Monumental frente a el equipo de River. Frente a Banfield juega, pero quiero decir al frente del equipo River Platense. ¿Cómo estamos? ¿Cuánta gente contenta, no? Y sí, porque Gallardo es un símbolo muy importante. Sí, dice Nico que hay alguno que ¿sí? está destapando cerveza. ¿Hay gente que destapó? Y claro, hay gente que está muy dolida, ¿no? Gallardo, con el triunfo de River lastimó a mucha gente. No, quiero decir, hablando seriamente, la verdad no era en serio. No, es absolutamente en serio. Pero contestando lo que vos preguntás, mucha tristeza. El hincha de River está triste, sin duda, y no tengo ningún problema en decirlo. Triste, independientemente de que se haya ido ayer o la semana que viene o hubiera aguantado un par de semanas más, y triste porque haya terminado así este ciclo, ¿no? La vuelta de Gallardo. Y también te habla de las ansiedades y las urgencias de un fútbol que tiene la vista puesta en el ganar todo el tiempo, en el negocio, en un montón de cosas que son muy nocivas, creo yo, para el fútbol. Pensemos, es la fecha 6. Pero viene arrastrando. Está lo del año pasado, pero el año arranca con 2 triunfos de River, el empate ante Central, que creo que fue un buen partido, mitad y mitad, para cada uno de los equipos. El primer tiempo de River fue muy bueno. Y después una muy fea derrota contra Tigre, esa fue muy fea. Perder con Argentinos Juniors, que está bien, es Argentino Junior, pero en cancha Argentino Junior era también un partido que podés perder 1-0, y perder el otro día con Vélez también un partido perdible. Digo, pero no es el resultado,
River es que en realidad también es el resultado. Pero no jugó bien. Bueno, no en el partido bien. contra Vélez mostró cosas muy interesantes River en términos de recuperación. Pasa algo en la ansiedad, no únicamente del mundo River, aunque también del mundo River, en una ansiedad general en relación al triunfo, a la necesidad de ganar todo el tiempo. Eso y digo, es cierto que River tiene que ganar todo el tiempo, como Boca tiene que ganar todo el tiempo, y en definitiva le pasa a cualquier equipo. Pero digo, Luis Paz, si Gallardo, con lo que es para River, no pudo manejar esas ansiedades o esos ritmos, y bueno, tiene pinta de ciclo cumplido, que además lo analiza él. Por supuesto, y además renuncia a él. Nadie lo echa a Gallardo. Yo no tengo información de qué habló con los jugadores. Está claro que la dirigencia fue a bancarlo y a hasta donde tengo entendido, que se hubo quede. mucha presión para que la dirigencia lo raje, pero la dirigencia dijo la única manera que se vaya Gallardo es que lo decida él. ¿Presión de parte de quién? Y de sectores de alrededor, que no sé, de distintas facciones, qué sé yo. Son cosas que se dicen. Sí, no importa, igual. Está clara la escena, ¿no? La escena está clara. Y que Gallardo no le encontraba la vuelta al momento futbolístico de River también está claro. Qué sé yo. Por eso digo, tristeza de que este ciclo termine así. Habrá un tercer ciclo y será victorioso sin duda, así que la confianza en el muñeco. ¿Dejó las puertas abiertas para eso o es una ilusión? No. Lo diga o no lo diga, eso está eventualmente. Es uno de los máximos ídolos. No, ya lo sé, pero él también puede pensar, bueno, mi paso por River, la otra etapa fue tan gigantesco que prefiero... Pero eso también pesa, ¿eh? Claro, ¿y cómo 14 títulos ganó Gallardo en la primera etapa de River. Todo el mundo espera que llegue Gallardo y te gane 14 títulos más, ¿no? voy a algo ahí que ayer decía en esta charla que tuvimos con Matías Canillán sobre la AFA, pero que me parece que da para más. Gallardo se va a ir ovacionado el jueves. Allí estaremos. Y eso es un dato. Sí, señor. Es un dato importante. No se va a ir silbado, se va a ir ovacionado. El partido casi va a ser anecdótico. Me da la sensación. Y eso dice algo también de las expectativas y que todos entienden que, bueno, no funcionó, pero Gallardo es Gallardo. Y la estatua queda donde está, digamos, ¿no? Ayer Matías Canillán decía algo interesante. Dice, el fútbol cambió y hay quienes parecen todavía no darse cuenta. En este sentido, ya no hay técnicos por el fútbol, por los planteles, por razones que habría que seguir charlando, pero el fútbol dejó de tener grandes referentes o técnicos de espalda ancha que llegan a un lugar viste, viene este nombre propio y listo, y se acaban todos los problemas. Ya no existe más eso, y es interesante para pensar por qué efectivamente, o qué es lo que cambió en el fútbol, que eso significa, que eso efectivamente sea así. Boca, no sé cuánto durará Úbeda, y está claro que todos van a empezar a pensar, bueno, ¿qué nombre propio se hace cargo de esta situación y eso resuelve un poco el problema o es garantía de que se resuelvan los problemas? Y quizás Riquelme lo viene viendo, porque Riquelme no va a elegir esos, no viene eligiendo esos técnicos, y hay que ver qué pasa con River, que suele elegir siempre hombres de la casa. Sí, es una tradición en River. Hay excepciones, pero en general es así. Y hay que ver si le encuentra la vuelta. A mí se me parte el alma si va Coudet, pero la verdad es que me parece que lo mejor que le podría pasar a River es Coudet. No sé si es lo mejor que le podría pasar, lo que sí, según lo que estoy leyendo, pica en punta como el nombre número uno, ¿no? Está en el Alavés, ¿no? Está en España. Está en el Alavés, con contrato hasta junio. Se habló de Holland, creo que se ofreció Holland, se habló de Milito, o siempre se habla de Milito. Se habló de Crespo. Hernán Crespo. Y se habla también, hay dos nombres, lo que pasa que es muy difícil que lleguen ahora, que son Aymar y Placente. Hablando de hombres de la casa, claro. Lo que pasa es que están vinculados a la selección antes del Mundial, es imposible, ¿no? Hablando del Mundial y cerramos, habló Carlos Gallego, teníamos el audio por ahí, dice que están dadas las condiciones para que se juegue el Mundial en México. Porque corrió después de lo que pasó ayer, corrió ese rumor de riesgos, ¿no? Por ¿Y la qué situación, te parece? La presión narco a un espectáculo como ese. Bueno, mañana la seguimos, 6 de la tarde, nos vamos. Quédense, Andrea Recupero, la vuelta completa. Gracias a Gustavo Hoffman en la puesta en el aire, a toda la banda de Que Vuelvan, Vicente Castro, Nicola Cava, Alejandro Aimú, Mariano Randazzo. Nosotros nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde y la seguimos. Chau.